Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy Jesús nos advierte: no todo el que diga Señor, Señor se salvará. La salvación no es un juego, no es algo de lo que uno se pueda despreocupar, es algo que uno le tiene que poner el interés que le corresponde. La salvación no es suficiente, las apariencias para poder salvarnos. Es necesario construir nuestra vida sobre roca, algo firme, verdadero, y no sobre arena que fácilmente es llevada por la lluvia. La obediencia a Dios es vida para nosotros los seres humanos, para todo lo creado. Si nosotros los seres humanos no influyéramos tan negativamente en la naturaleza como lo hemos hecho en estos años, la naturaleza sigue la voluntad de Dios y por eso siempre se renueva. La naturaleza no correría peligros de extinción. Somos los seres humanos los que hemos puesto en peligro de extinción a las especies de la tierra, no la naturaleza, porque las leyes que Dios ha hecho son perfectas y como la naturaleza sigue la voluntad de Dios, constantemente se renueva. Nosotros nos hemos separado, ese es el problema. La rebeldía que quiere hacer su propia voluntad, la rebeldía del que quiere hacer su propia voluntad, esa rebeldía siempre nos va a llevar primero a la esclavitud y luego a la muerte. Muerte física, muerte de la vida, porque ya es una vida que no vale la pena llamársele vida, y después la pérdida de la vida eterna. Por eso Jesús nos aclara esto, no basta con decir Señor, Señor, no basta con aparentar las cosas. Incluso nos habla de una persona que dice que al final así va a suceder. Algunos van a decir Señor, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y dice Jesús, y yo les voy a decir, no los conozco, nunca los he conocido. Qué expresión tan fuerte. Si hacían milagros y expulsaban demonios, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué tan drástica esta sentencia de Jesús? Recordemos que el que tiene fe puede mandar a una montaña que cambie de lugar y lo hará.
El que tiene fe, el que tenga una fe fuerte, podrá ordenarle a una montaña que se cambie de lugar y lo hará. Y si confía en el poder del nombre de Jesús, puede expulsar demonios. No, pues si es un laico no puede hacer un exorcismo, porque se requiere ya de ahí de un sello sacerdotal. Entonces, pero sí puede hacer liberaciones, y liberaciones muy fuertes sí las pueden hacer, ya no tanto el exorcismo como tal, porque eso sí ya se requiere de la intercesión misma de la iglesia. Pero el que tenga fe en el nombre de Jesús, se pueden realizar. Por eso hay lugares donde se hacen oraciones, en casas donde se hacen oraciones de liberación, y la gente se libera porque es en el nombre de Jesús, aunque no sean católicos, pero tienen una fe muy fuerte, muy firme en el nombre de Jesús, y entonces se realizan las cosas. El que crea, sucederá esto. Pero creer en Jesús y amarlo son dos cosas diferentes. Creer en Jesús y amarlo son dos cosas distintas. Creyendo podemos nosotros hacer muchas cosas en su nombre, obedeciéndolo, es decir, practicando lo que Él dice, eso nos salva. Eso sí nos salva. Hacer milagros no nos salva. Liberar a las personas es un acto de gratitud, es un acto de misericordia, sí, es una ayuda a una persona necesitada, sí, pero no sería suficiente para una salvación. No sería suficiente para una salvación. Lo que nos salva es practicar la palabra de Dios, poner en práctica en nuestra vida. Y la ley, las leyes se resumen en el amor. El que no ama no está cumpliendo. El que no ama no está cumpliendo el mandato de nuestro buen Dios. Los milagros entonces y las expulsiones, ¿por qué se dan? Pues porque cuando nosotros le pedimos a nuestro buen Dios y Él, movido por su misericordia, llega a cumplirnos lo que le pedimos, y se puede dar una liberación o se puede dar un milagro. Sí se puede hacer. Y aún, fíjense bien, aún cuando la persona estuviera en pecado, aún, pero tiene fe en el nombre de Jesús y se realiza, y aún una liberación, aunque le va a costar más trabajo porque está en pecado y le va a afectar hacer esa liberación porque está en pecado, pero aún así puede llegar a realizarse porque es en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús. Por eso podemos decir que hacer milagros y hacer estas cosas no necesariamente va a salvar a una persona, sino el aplicar en nuestra vida los mandamientos divinos, la voluntad de nuestro buen Dios, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es indispensable para la salvación. Es indispensable. Pero ¿por qué Dios accede a cumplir cosas que están pidiéndole una persona que está en pecado? Pues por muchas razones. A veces el Señor quiere ayudar a esa persona, y los que podrían y deberían no lo hacen. Entonces nuestro buen Dios utiliza la oración de una persona sencilla, pequeña y hasta en pecado, y obra un milagro, una sanación o una liberación. Sí, Dios puede hacerlo. Por eso no son signos esos de una gran santidad. A veces sí, depende de lo que se está realizando, pero Dios puede utilizar a una persona de manera momentánea, y entonces se recibe una gracia momentánea, no una gracia ya estable en nosotros, sino una gracia momentánea. Por eso es más importante vivir la doctrina de Jesús que hacer milagros. Es más importante es más importante que yo haga lo que Dios quiere, lo que Dios me pide, a que Dios haga lo que yo le pido. Porque si Dios hace lo que yo le pido, no necesariamente es signo de salvación eterna para mí. Y si yo hago lo que Él me pide, sí es, aunque no haga otro tipo de milagros, aunque no haga otras cosas, aunque no haga liberaciones. Si yo aplico y vivo la doctrina del Señor, eso me salva. Por eso no se trata, ¿qué es lo que dice San Pablo? Que no andemos buscando los carismas, no que los despreciemos, sino que no andemos buscando los carismas, los que brillan, los que les gustan a la gente, sino que busquemos la esencia de todos los carismas, que es llevarnos al amor.
llevarnos al amor, amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso aquí se tiene que tener un cuidado, porque hay muchos peligros. Esto es tan importante que el enemigo de Dios infesta todo esto, pone obstáculos, pone trampas en el camino. Nosotros podríamos cumplir los mandamientos de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Qué curioso, esto parece contradictorio. Poder cumplir los mandamientos sin hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un acto puede ser natural o puede ser sobrenatural. ¿De qué depende de que un acto sea natural o sea sobrenatural? De la intención que nosotros tenemos. De la intención. Si yo digo, yo no robo porque mi buen Dios, a quien tanto amo, no quiere que robamos, nos ha prohibido robar, entonces yo por obediencia a Él no robo. Bien, es un acto sobrenatural porque está hecho por amor a Dios, pero yo también digo después, yo no robo porque me da miedo que me metan a la cárcel. Pero como es uno de los 10 mandamientos, estará cumpliendo uno de los 10 mandamientos, pero no de manera sobrenatural, no con una intención sobrenatural, sino con una intención natural. Y entonces yo podría estar cumpliendo los mandamientos, pero por otra intención, no por la intención de obedecer a Dios, no con la intención de expresarle mi amor a Dios de esa manera. Por eso es tan importante ofrecer todo lo que hacemos, hacerlo y decir lo que se hace por amor a Dios, para agradarlo a Él. Todo tiene que llevar ese sello. Lo que hacemos entonces podemos hacerlo por obediencia a Dios o podemos hacerlo por razones humanas. Jesús nos remarca por eso hoy mucho que hay que escuchar la palabra de Dios y hay que ponerla en práctica. 2 verbos diferentes. Primero es escuchar la palabra de Dios y después ponerla en práctica. Eso es edificar nuestra vida sobre roca. Eso es edificar nuestra vida sobre algo seguro de salvación. Saber qué debemos hacer y no hacerlo, o fingir que nosotros lo hacemos, fingir que sí lo estamos haciendo, eso en lugar de ayudarnos nos lleva al pecado de la hipocresía. La hipocresía es grave. Es grave porque se está utilizando la confianza que tiene el otro en nosotros. Estamos utilizando la confianza que esa persona nos tiene, el amor que esa persona nos tiene para hacerle daño, para sacar un provecho personal, para engañar a esa persona. Por eso es un pecado grave, atenta directamente contra el amor, pone en riesgo el amor. Traicionar al que te ama, traicionar al que confía en ti. Eso es grave, vas contra el amor. Por eso el bien hecho de una manera hipócrita, es decir, fingiendo el bien, en vez de que merezca de que seamos premiados nosotros, en lugar de eso mereceríamos un castigo riguroso. Por eso no todas las obras buenas que vemos que realizan las personas que nos rodean, el día del juicio van a brillar. Muchas de ellas van a quedar opacas. Cumplieron la voluntad de Dios, pero con un corazón endurecido, con un corazón lleno de corajes, de envidia, de rivalidades, de corajes, de desamor, de dureza. ¿A dónde puede llevar esos actos? ¿Cómo pueden ser premiados esos actos? ¿Cómo podrían ser premiados esos actos? No podrían ser premiados esos actos. Por eso les digo que hay peligros aquí que tenemos que parar bien las antenas para ver. Cuando Adán dejó de hacer la voluntad de Dios, cae en desgracia. Cuando el pueblo de Israel deja hacer la voluntad de Dios, cae en esclavitud. Lo escuchamos hoy en la primera lectura. Y todavía muchos piensan que pueden dejar de hacer la voluntad de Dios y que no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. Se le dice Señor. ¿A quién se le dice Señor? Primero vamos a ver eso. ¿A quién se le dice Señor? Se le dice Señor al que es el dueño y tiene autoridad. A ese es al que se le dice Señor. Decirle a nuestro buen Dios, Señor, Señor, y no obedecerle es hipocresía.
Es hipocresía, por eso dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, va a entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que Dios Padre hizo para su Hijo. Es un reino que Dios Padre hizo para su Hijo y para los que son sus hijos en su Hijo. Porque todo fue hecho para Jesús, no para nosotros. Fue hecho para Jesús. Si nosotros nos separáramos de Jesús, entonces estamos robándole a Dios. Estaríamos robándole, estaríamos utilizando algo, ¿sí?, que no nos correspondería a nosotros en este mundo. Por eso no todos van hacia el reino de Dios, porque pues no dejan que Dios reine sobre sus vidas, no dejan que Dios reine sobre sus corazones. Son corazones endurecidos, son corazones capaces de hacer daño, son corazones rígidos, y eso no sirve para el amor. Eso no sirve para el amor. El cumplir la ley a ciegas, no. El cumplir la ley a ciegas no sirve. La ley tiene un espíritu, tiene una finalidad. La finalidad es el amor. Entonces, a veces rompiendo la ley es como se va a cumplir la ley. Por eso cuando se hace lo contrario, a veces se confirma la regla. Bueno, el que no escucha la palabra de Dios corre todavía más riesgo, porque el que no le escucha no puede tener posibilidades de obedecer. El que no escucha la palabra de Dios no tiene posibilidades de obedecer, no la puede cumplir y por lo tanto no puede vivir como hijo de Dios en su Hijo. Nosotros tenemos que ser de imagen y semejanza de Dios, ser el cuerpo místico de Cristo, llevar a Cristo, que el que nos conozca, conozca a Cristo, que el que conviva con nosotros, conviva con Cristo. Claro que esto tiene que llevar y empezar por un proceso de conversión y después del proceso de conversión un proceso de perfección para poder ir caminando hacia la santificación. Es diferente dejar de pecar, convertirse es dejar de pecar. Eso no es ser santos. Dejar de pecar no es ser santos. Ser santos es el reflejo de la vida de Dios en nosotros. Es llenarnos del amor y de la dulzura de Dios. Que vean a nosotros, en nosotros que vean a Dios. Eso por ahí, por ese lado va la santidad. Dios reflejándose en nosotros. El que no escucha la palabra de Dios, o el que sí la escucha pero no la cumple, es un necio. Necedad es lo mismo que tontería. Es una persona tonta, podríamos decir, porque está perdiendo lo mucho por lo poco, porque se está dejando llevar por las apariencias. En eso consiste la tontería. Por eso una persona que por cumplir la voluntad de Dios es capaz de pisotear a sus hermanos, es una persona necia. Tratando de cumplir la voluntad de Dios, se está separando de Dios. Tenemos que cuidar mucho eso, la ley, pero el espíritu de la ley, no ir contra lo que la ley nos quiere enseñar, contra el camino que la ley nos quiere marcar. Eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado para no quedarnos con lo que aparentemente es más, pero es menos. Aparentemente es más. Como un muchacho que le dicen, a ver, ¿qué quieres? Eso salió en un video, ¿Qué quieres que te dé? Se estaba burlando de personas, pero sé que quieres que te dé 30 pesos o $20. Lo que tú quieras, yo te lo regalo. Y él dice, ay, yo no soy tonto, pues los 30 pesos. $20 son como 300 pesos, no más de 300 pesos. Pero pues él se le fue con la finta. Estos son 30 pesos y estos son $20, como si me dicen 20 pesos y 30 pesos. Sí, pero no está viendo la realidad. Y a veces así nosotros escogemos lo que supuestamente es lo mejor. La fidelidad. Espérate. Tienes que escoger lo que Dios mismo haría, lo que Jesús haría. Tenemos que entender eso,
que nosotros somos el cuerpo de Cristo y lo tenemos que reflejar a Él en todas nuestras obras, en nuestra manera de pensar, de actuar. Por eso tenemos que pedirle al Señor que vaya dulcificando nuestra manera de hablar, de pedir las cosas, de arreglar las cosas. Tenemos que pedirle la gracia de poder dulcificar nuestra mirada, que no pongamos cara de ojos de pistola cuando alguien se equivoca, cuando alguien nos hace algo malo. Tenemos que ir dulcificando nuestra vida, dulcificando nuestra vida. Cuando estuviese justificado eso, tendrá que salir, pero eso ya depende del discernimiento. Entonces, no hemos terminado de entender que hacer nuestra voluntad termina siendo doloroso. No hacer nuestra voluntad termina siendo doloroso. Ni lo valioso, no hemos terminado de entender lo valioso que es la obediencia. Nosotros demostramos el amor a través de la obediencia, del cumplimiento. Así es como se demuestra el amor, no solo de palabras, no solo de besitos, se tiene que demostrar con acciones concretas. Como decíamos aquella vez, ¿verdad? El viejo que está ahí tirado en la sala rascándose el ombligo y viendo la televisión y tomándose cerveza, y la esposa: viejo, pero es que no tenemos para pagar la renta, no tenemos para comprarle a los niños zapatos y no tenemos para comprar la medicina, vete a trabajar. Vieja, yo los quiero con todo mi corazón. Yo los quiero a ustedes más que nada en el mundo. Sí, pero eso no se come. Tiene que ser concreto, tiene que ser acciones. ¿Cuáles son las formas como se va a amar a Dios? Diciéndole esto, si esto va acompañado de las acciones, entonces sí tus palabras van a llegar a Dios. Pero si tus acciones dicen otras cosas, entonces tus palabras quedan huecas, no llegan al cielo, no van a llegar al cielo. Vamos a terminar perdiéndolo todo por no haberlo entendido. Pensar que decirle a Dios que lo amamos lo es todo, es no haber entendido nada. Es no haber entendido absolutamente nada. Hay una película muy curiosa que habla un poquito de estas cosas. Es una película donde es un hombre, es una familia completa, la familia, varios miembros de la familia, pero todos son indiferentes al papá. Todos, la esposa, los hijos, y el papá pues le echa ganas, trata de hacer, pero pues nadie, o sea, todos lo tienen como inútil, lo tienen como, a pesar de que sí aporta, sí trae todo lo que se ocupa para la familia, pero lo tienen como tonto, como todo. Y entonces en esa de los últimos partes ahí de la película, llega el papá, va a salir a trabajar y le dice a su hija: hija, sí, vámonos, te voy a llevar ahorita, te dejo de pasada que voy al trabajo, te dejo en la escuela. No, yo me quiero ir en camión. Oh, hijo, le siento que el desprecio, ¿no? No quiero ir contigo. A la esposa, y la esposa: ya me voy. Acuérdate que la comida es a las 4 para que no llegues más tarde. Pues fue todo. El hijo ni siquiera volteó, estaba su celular y estaba comiendo algo así como cereales, ni siquiera volteó ni nada. Se va el papá y en cuestión de un rato llega la policía, tocan la puerta, pues se mató, un accidente y se mató, y todos quedan en shock. Nadie se despidió, nadie lo valoró, nadie le dijo te amo, nadie le dijo hasta después, nadie, nada. Hasta ese momento se dieron cuenta que valía, ¿no? Se aplica eso que dice en la sabiduría popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Por eso dice el Señor: ama siempre. Ama siempre. Decía un señor en una entrevista que le estaban haciendo, le decía: si tú pudieras hacer realidad uno de tus deseos, ¿cuál deseo harías realidad? Y precisamente tocó ese mismo tema él. Dice: yo lo único que quisiera pedirle a Dios es que me regresara un día en mi pasado, el día que yo me salí a trabajar y mi esposa se quedó en la casa.
El día que yo llegué y ya estaba muerta ella, porque no me despedí, no la vi, no le dije que la amaba. Nada más le pido eso, si Dios me lo concediera, un momento para decirle te amo, abrazarla, despedirme, darle un beso, y yo quedaría bien. Pero se fue sin decirle yo adiós, sin vernos, sin nada. Y no estamos hablando de alguien que despreciaba, en aquella película sí despreciaba. Esto es de la vida real, este hombre estaba abriendo su corazón. Por eso el Señor dice, ama. Tú no sabes qué va a pasar al rato ni mañana. Ama hoy. Decía Santa Teresita, para amar solo tengo el día de hoy. Mañana yo no sé si esté viva. Hoy puedo amar. Hoy es cuando puedo y debo de amar. Hoy. Entonces ella se centraba mucho en el aquí y el ahora. Aquí y el ahora. Para evitar este tipo de cosas. Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, nadie le pasaría eso. A nadie le pasaría, nadie se quedaría con sentimientos de culpa, las mamás no se quedarían con sentimientos de pude haber hecho algo más, pude haber ayudado más a mis, nada de eso, no se quedarían si hiciéramos la voluntad de Dios, si nos abandonáramos en su voluntad, si hiciéramos la voluntad de Dios y nos abandonáramos en esa voluntad divina, no tendríamos este tipo de problemas. Por eso nuestro buen Dios, ¿qué es lo que nos pide? Perdonar, perdonar. Perdonar y perdonar. En el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. Da por hecho el perdón en nosotros. De nosotros a los demás. Da por hecho el perdón de nosotros a los demás. Perdónanos como nosotros perdonamos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Hacia allá va todo. El cumplimiento de la ley es todo se encierra, dice Jesús, la ley y los profetas se resumen en ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Todas las leyes, todo, porque el espíritu de la ley nos tiene que llevar hacia ese punto, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar. No todo el que haya hecho la voluntad de Dios se va a salvar. Porque no sabemos con qué intención la hizo. La pudo haber hecho para sí mismo, para demostrarse a sí mismo, para demostrarle a los demás. ¿Quién sabe qué intención tenía cuando hizo la voluntad de Dios? No sabemos qué intenciones. Dice la sabiduría popular, caras vemos, corazones no sabemos. Vemos que quiere hacer y que está haciendo eso, pero ¿qué intención tiene? Eso no lo vemos. Las intenciones no se pueden ver. Nosotros no, Dios sí. Nuestro buen Dios sí las puede ver. Por eso nuestro buen Dios nos pide que amemos, que no nos vayamos a quedar con eso. No, hicimos lo que teníamos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nosotros, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, después te vas a quedar mal, te vas a quedar mal. Hay personas que tienen problemas en la familia, en el matrimonio, y después se empieza a ver un alejamiento, un encongelamiento, un endurecimiento del corazón, y cuando se mueran, eso les va a llenar de alegría o de vergüenza delante de Dios. Tenemos que pensar en el momento final. Nosotros no somos como los animales que ahí se mueren y ahí se queda todo y se destruye el cuerpo y el alma del animal y se acaba para siempre. Nosotros no. Por eso nuestro buen Dios nos pide que perdonemos y que sigamos amando, porque hoy puede ser el último día que tenías para amar a esas personas. Hoy es el último día que tenías para hablarles por teléfono. Hoy es el último día que tenías, porque o se va a morir esa persona o te vas a morir tú. Algo puede pasar, cualquiera de los dos se puede morir. Entonces hay que vivir en esa actitud, hacer de nuestra vida la voluntad de Dios debe ser lo que le dé sentido a nuestra vida. Aquí yo les invito a pensar, ¿cuántas personas se habrán muerto sin saber que tú les amabas? ¿Cuántas personas se habrán muerto sin saberlo? A lo mejor sí les servías.
qué sé yo, una suegra, a lo mejor sí le ayudaste a tu suegra, sí le serviste a tu suegra, pero nunca le dijiste que le amabas y nunca se lo demostraste abiertamente. ¿Cuántas personas habrá de estas así? ¿Cuántas personas habrá de estas esto qué quiere decir cuando se muere alguien sin que se haya dado cuenta de que nosotros le amábamos? ¿Qué quiere decir? Que no cumplimos la voluntad de Dios respecto a esa persona. No cumplimos la voluntad de Dios respecto a esa persona. ¿Se salvará quién? Dice Jesús. ¿El que diga Señor, Señor? No, el que cumpla la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y cumplir la voluntad del Padre es parecerse a Jesús. Parecerse a Jesús. Tenemos por eso que pedir mucho, nos tiene que dulcificar el Señor, nos tiene que dulcificar mucho, mucho, mucho todavía para que podamos ser imagen y semejanza de Él verdaderamente. Dice Jesús por eso, el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese se salvará. El verbo que Jesús utiliza es cumplir. No solo el que hable, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. No el que diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. El que no lo cumpla, pues dice Jesús, ese día dice que les va a decir, aléjense de mí. Aunque le digan, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, fueron profetas, nosotros hicimos milagros, muchos milagros en tu nombre, expulsamos muchos espíritus en tu nombre. Dice Jesús, yo no los conozco, váyanse de aquí, fuera de aquí los que hicieron el mal. ¿Qué fue lo que hizo que estos actos buenos se convirtieran en malos? La intención con la que se hicieron. Vean nomás qué importante es la intención. Qué importante es la intención. Aunque yo le haga un mal a alguien, si mi intención era hacerle un bien, entonces tengo que corregir, tengo que reparar el daño que hice. Pero yo no recibiré un castigo riguroso. Pero si yo le hice a alguien el mal y lo hago más con hipocresía porque sonriéndole para que ni cuenta se diera, entonces ese acto que a los ojos de los demás sería bueno, a los ojos de Dios sería malo y tendría que pagarlo. Por eso, ¿se acuerdan hace tiempo que decíamos las 3 cosas que más nos van a asombrar cuando lleguemos al cielo? La primera es que muchos que pensamos que iban a estar allí, no llegaron. Muchos que parecían buenos no lo eran. Muchos que parecían malos y que se iban a condenar y están en el cielo. Y parecían malos, muchos que parecían malos y que no se iban a salvar y van a estar en el cielo. Es la segunda cosa que nos va a asombrar. Y la tercera cosa que nos va a asombrar más es haber llegado nosotros, ¿verdad? Eso nos va a asombrar también mucho. Mucho. Por eso es tan importante las intenciones. Las intenciones. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos ayude, que nos dé el don de discernimiento para que podamos ver cuál es su voluntad y abrazarla, para poder encontrar el espíritu de la ley y abrazar el espíritu de la ley, no la ley por la ley. No la ley por la ley. La ley se ocupa cuando somos rebeldes. Cuando no somos rebeldes, pues no se ocupa. En mi casa me acuerdo, mi papá en el refrigerador ponía una lista de la semana, qué día nos tocaba a uno lavar los platos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, a quién le tocaba sacar la basura, a quién le tocaba. ¿Por qué ponían la lista ahí en la cocina? Porque éramos rebeldes y flojos. No, si no hacíamos nada. Pero si todos todos los hijos, todos yo y mis hermanos nos hubiéramos levantado y cada quien haciendo lo que podía, lo que debía, sacando y haciendo y arreglando, no hace falta poner nada allí, no hace falta especificar a quién le toca, todos hacen, todos colaboran y toda la casa está bien, entonces ya no hace falta. ¿Cuándo se pone así en reglas? Cuando somos rebeldes. ¿Por qué Dios nos dio reglas? Porque somos rebeldes. El día que entendamos hacia dónde nos llevan las reglas y que nosotros somos los beneficiados, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean porque se van a sentir amados. En algunos cuesta trabajo porque no saben, no tienen esa experiencia de sentirse amados, no la tienen y les cuesta trabajo aceptarla.
pero si persevera, si uno se mantiene en la actitud, el otro lo entienda o no lo entienda, lo quiera o no lo quiera, lo acepte o no lo acepte, no nos quita de nuestro camino hacia el cielo. El que las demás personas entiendan y acepten, si otra persona rechaza mi amor, ese es su problema. Yo sigo amándole, aunque esa persona rechace mi amor, respeto la distancia que me pide, respeto su silencio y sigo caminando porque sigo amando. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Por eso es que hay que agarrarnos, que el Señor nos conceda el discernimiento para entender cuál es el espíritu de la ley y que eso es lo que llevemos a la práctica, a la vida misma, a la vida de todos los días, de todos los días. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.